Dios te bendiga. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el libro o la primera carta a los tesalonicenses. El libro es Pros Tesaloniques en griego. El autor es el apóstol Pablo y el lenguaje que se usa es griego. El tema central de este libro es el retorno de Cristo. Debería llenar a los creyentes de esperanza inagotable y ayudarles a encontrar fuerzas cuando son atacados por su fe. Es decir, que nosotros los que hemos creído a Cristo tenemos una promesa que debería llenar nuestro corazón de esperanza inagotable. Inagotable porque a pesar de las pruebas que vivimos como cristianos, no debe hacernos perder esa esperanza de que el Señor vendrá y que cuando Él venga debemos o debe hallarnos con fe, amén. El apóstol Pablo en esta carta descubre las dificultades a las que estaban sometidas las primeras comunidades cristianas, que eran objetos de las intrigas y persecuciones promovidas por quienes no estaban dispuestos a permitir que el cristianismo progresara, especialmente iniciadas por el sector judío establecidos en las poblaciones donde nacían las iglesias. Recuerde que venimos de la religión judía. Aparece Cristo en la escena. Forma el cristianismo. Una vez que Él asciende al cielo, empiezan a formarse las iglesias cristianas, la iglesia primitiva. Entonces había cierto impedimento, no solamente por parte de los judíos, sino también de los romanos, del imperio romano. En esa misma forma, pues se considera el modo en que se establecía y precisaba la doctrina bíblica, atendiendo a cierta falta de conocimiento en algunas verdades de la fe cristiana, como era lo relacionado a la muerte de los creyentes y el traslado de la iglesia. ¿Cómo así que el traslado de la iglesia? Bueno, el traslado de la iglesia de la tierra a donde iba a terminar por la eternidad. Es una promesa que el Señor nos ha hecho y pues en esta carta Pablo la deja establecida. Amén. La iglesia en Tesalónica fue establecida por el ministerio de evangelización llevado a cabo en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, al que acompañan Silas y Timoteo. El mensaje de Pablo sobre la condición de Jesús como Mesías y Salvador ocasionaba siempre tensión y discusión con los líderes y los judíos más tradicionales de la sinagoga. Recuerden que no aceptaban a Cristo y por eso fue que lo crucificaron. Lucas dice que como consecuencia de la predicación del evangelio, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres y no pocas, o sea, se unió bastante personas a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mujeres que ocupaban posiciones destacadas en la ciudad. Como la iglesia en ese momento, en esta parte, la iglesia de Tesalónica estaba recién fundada, los cristianos necesitaban consejos para orientar la marcha de la congregación y afirmar el testimonio de ellos como cristianos. Entonces, ante esta situación, pues el apóstol Pablo escribe esta carta para darle ánimo y él expresa aquí los gratos recuerdos de los días que pasó con los creyentes de esta iglesia de Tesalónica, la fe, la esperanza, el amor y la perseverancia que ellos demostraron en medio de esa persecución que estaban viviendo. Pablo estaba preocupado, ¿verdad?, que el antagonismo que enfrentaban llegara a perjudicar o a destruir la iglesia, y a través de esta carta, Pablo anima a la iglesia, a la joven iglesia, y cierra cada capítulo con un recordatorio de que el Señor viene otra vez, y Pablo hace énfasis en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos en Tesalónica, como en otros lugares del mundo grecorromano, vivían en un entorno de licencia moral y de prácticas pecaminosas propias del mundo idolátrico de entonces.
De manera que las recomendaciones y exhortaciones a una santidad real en medio de una sociedad impía eran necesarias, como lo es en el caso de hoy. En el caso de hoy nosotros vemos una sociedad idolátrica, impía, llena de maldad, que amerita una recomendación y una exhortación de parte del Señor, y está escrito en la palabra de Él. En el tiempo desde la partida de Pablo hasta el informe de Timoteo, algunos cristianos habían muerto y los creyentes tenían ciertas dificultades en la comprensión de lo que ocurre a los que parten para estar con Cristo, como lo hay en el día de hoy. Si usted no sabe que morir en Cristo es ganancia y morir sin Cristo es perdición, porque el que muere en Cristo, Dios le ha hecho una promesa que va a estar con él por la eternidad, pero el que muere sin haber confesado a Cristo, sin haber tenido un encuentro personal con él, pues es perdición. Aunque suene rudo, esa persona no va a pasar la eternidad con Cristo, va a pasar una eternidad lejos de la presencia del Señor. Entonces Pablo quiere aclararle a los creyentes qué iba a pasar con sus familiares, con las personas que habían creído en Cristo y a dónde iban. Entonces Pablo en esta carta les hace ver, y es otra de las razones de la epístola, es recordar y reiterar las enseñanzas sobre la situación de los muertos en Cristo y de los vivos en el tiempo en que venga a recoger la iglesia, como se detalla en el libro, o en el capítulo 4, desde el verso 14 al 18. La inminencia enseñada sobre el retorno de Jesús, que había despertado en algunos un estilo de vida impropio, viviendo sin trabajar y entrometiéndose en la vida de otros hermanos, lo que requería también una advertencia del apóstol. Y esta práctica se llevó hasta hace poco, donde personas cristianas eran muy ociosas. Pensaban que el Señor venía tan en breve, y si todos los días tenemos que hacer o tener nuestra vida como si todos los días esperáramos al Señor, pero no dejar de ser productivos, no dejar de ser útiles, porque Dios nos ha dicho: trabajen. Él le agrada a las personas que trabajan, que son responsables. Entonces no puede vivir una vida ociosa. Mientras usted espera al Señor, usted también trabaje, usted también haga lo que le corresponde. Finalmente, Pablo da instrucciones sobre la ética cristiana, las relaciones entre hermanos de Cristo, que se hacía necesaria alguna precisión sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, que incluía la importancia de los dones espirituales, cuya falta de comprensión producía que se reprimiesen y se apagase el Espíritu Santo. Entonces, esta carta la podemos ver como un escrito pastoral, y el cuerpo doctrinal que podemos observar aquí es teología propia. Dios es el Padre personal de cada creyente. La cristología, la iglesia se sustenta y descansa en Cristo. La esperanza cristiana es Jesús mismo. Jesús es el ejemplo de vida cristiana. En neumatología se aprecia una clara distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios trino. En soteriología, Jesucristo es el único medio de salvación y fue muerto por los judíos, pero resucitó. Eclesiología, la iglesia se sustenta en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La autoridad de la iglesia descansa en Dios y procede de Él. Quiero aclarar algo: si nosotros tenemos como creyentes esto, que la iglesia se sustenta en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, deje de estar poniendo su mirada, líder que me está escuchando, en las cosas de este mundo, viendo el plato de lenteja que le está ofreciendo el mundo, se lo está saboreando, porque la iglesia se sustenta en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Todo lo que usted requiera en Él y para su obra, pídalo en oración al Padre y al Hijo, que Él se lo va a dar. Escatología, el retorno de Cristo para buscar la iglesia, forma parte de la esperanza cristiana. Los creyentes esperamos su venida. Los creyentes que parten de esta vida duermen en Cristo y serán traídos con Él cuando venga a buscar la iglesia, y el encuentro de la iglesia y el Señor tendrá lugar en el aire. Este acontecimiento estará rodeado de una serie de manifestaciones gloriosas. Todos los creyentes seremos arrebatados de la tierra al encuentro con Cristo, y los muertos mediante resurrección y los vivos mediante transformación, y el traslado de la iglesia podrá ocurrir en cualquier momento. La segunda venida del Señor a la tierra ocurrirá después de un tiempo de conflictos y dificultades, y el creyente no será afligido por la ira de Dios sobre el mundo perdido. En la estructura, Pablo empieza dando gracias por los tesalonicenses y su testimonio. Enseguida defiende su propia conducta y los exhorta a una conducta piadosa, les recuerda la venida del Señor y ofrece dirección